Bueno, ¿cómo les va? Estos videos no reemplazan a la clase. La riqueza del intercambio y la riqueza del estar cara a cara no se reemplaza con un video. Solamente pretendo colaborar en la lectura y en la apropiación que ustedes puedan tener para la lectura del texto, ¿sí? Bueno, acá lo que pretendí es presentarles la unidad 1. En la unidad 1 lo que vamos a ver es caracterización de este contexto y ustedes van a ver que los textos son pre-pandemia y vamos a tener que buscar la fortaleza de estos textos pre-pandemia, cómo nos pueden ayudar para analizar este contexto de pandemia y de post-pandemia, ¿sí? Entonces, el primer texto es el de Alfredo Carballeda, Los cuerpos fragmentados. Alfredo Carballeda es un trabajador social, se desempeña profesionalmente en el área de salud actualmente y en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social. Lo conocimos el año pasado, compartimos con las compañeras de la cátedra un espacio con él y él se ocupó de caracterizar en este texto 3 tópicos. Primero, al sujeto, luego al contexto en el que este sujeto o este sujete deviene. Él habla en masculino, yo voy a intentar usar la E y a lo largo del cuatrimestre vamos a intentar incorporar la E tanto en lo discursivo como en lo escrito, si ustedes están de acuerdo. Les dije que él desarrolla 3 tópicos. Primero, el contexto, el sujete o le sujete, y el tercer tópico es la intervención en trabajo social. Como les conté en el video anterior, no vamos a entrar de lleno a ver lo que sucede en el campo grupal. Vamos a ir rodeando, bordeando, hasta llegar al campo grupal recién en la unidad 3. Así que tenemos algo por delante. De cuerpos fragmentados vamos a trabajar todo el libro. El libro está dispuesto en el Drive, no lo pudimos subir a la plataforma porque es muy pesado, pero en este momento y para la unidad 1 vamos a trabajar la introducción y el capítulo 1. Luego vamos a trabajar el malestar en la cultura, un trabajo, una reversión que hace Graciela Hassiner, una psicóloga lacaniana que conoció a Pichon Rivière, que ya vamos a ver quién es Pichon Rivière, ¿sí? Y vamos a trabajar el malestar en la cultura. Aquí vamos a caracterizar el contexto. Y en la segunda parte de la unidad 1 vamos a caracterizar a los sujetes que habitan este contexto. Y lo vamos a hacer de la mano de Sandra Alegre y de una ficha de producción de la Cátedra de Roca a modo de bitácora. Esta ficha hace como pequeñas fotografías teóricas de diferentes autores con los que coincidimos que pues, nos dan un pantallazo, nos dan idea sobre quién es el sujeto de la época. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno, no tengo respuesta, silencio de radio, porque ustedes están en su casa y yo en la mía. Espero que me hayan seguido. Y si no, la opción buenísima que tienen es esto de poner pausa y volver a escuchar. Anotan y la próxima semana nos encontramos por Petco o por algún dispositivo y hacen las consultas que tienen que hacer. Bueno, ¿qué dice Alfredo Carballeda? ¿Qué me tengo que correr? ¿Qué dice Alfredo Carballeda? ¿Qué cosas me interesa que ustedes reparen en el capítulo 1 y en la introducción? En esto. ¿Quién es el sujeto de la época? ¿Cómo caracteriza el contexto? ¿Cuáles son las manifestaciones de la cuestión social que se están viendo o que podemos ver? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Y qué pasa sobre todo con la intervención? En este sentido, Alfredo Carballeda va a decir que emerge un sujeto inesperado. Imagínense, si pre-pandemia este sujeto era inesperado, ¿cómo será en el marco de la pandemia que nadie sabe
qué hacer, ni cómo hacer, ni cómo seguir. Entonces él va a decir que este sujeto es inesperado porque llega con demandas que las instituciones creadas en la modernidad no pueden atajar, no pueden recibir. Porque estas demandas no son unilaterales, sencillas, simples, sino que son demandas complejas. Son demandas que no llegan al hospital con una demanda de salud. Porque este sujeto está fragmentado, está desarticulado, está como perdido, fragilizado en sus lazos sociales. Entonces no llega al hospital con unas demandas solo de salud, sino que llega al hospital con múltiples demandas, ¿sí? Esas múltiples demandas que una institución no puede atajar, no puede abordar. Porque estas instituciones fueron creadas para otro sujeto, para un sujeto homogéneo, para un sujeto de la modernidad, para un sujeto que por lo general era un trabajador, para un sujeto que había constituido una familia, que era una familia nuclear, que tenía ciertas características, que era homogéneo. O pensémoslo en el tema de la escuela. Este niño que iba a la escuela y se impartía un conocimiento que era homogéneo para todos y todos lo recibían de la misma manera. En este momento eso no está pasando y eso se constituye en una dificultad para las instituciones. En este sentido, todos estos padecimientos de este sujeto, todas estas fragmentaciones, estas no respuestas o estas respuestas unilaterales, ¿dónde se manifiestan? Se manifiestan en la vida cotidiana y se ponen de relieve en las expresiones de la cuestión social, en las múltiples expresiones que la cuestión social pone de relieve en el escenario. ¿Y qué va a ser el escenario? El escenario va a ser esa porción de tiempo y de espacio donde se van a suceder acontecimientos. Y esos acontecimientos va a ser donde el trabajador social va a intervenir. Y en este sentido, también tiene que cambiar la intervención. También tenemos que repensar la intervención. La intervención que tiene que estar diseñada de manera interdisciplinaria, de manera transversal, de manera integral, de manera asociativa, ya no solo con algunas instituciones, sino pensando en una red que favorezca la garantía de los derechos de estos sujetos. En este sentido, vamos a tener que pensar cómo nos posicionamos frente a la escena social. Quisiera detenerme unos minutos en el tema de cómo Alfredo Carballeda caracteriza la intervención en el trabajo social. Y quisiera pensar, y quisiera que ustedes puedan pensar en casa cuáles son los rasgos de este sujeto que está emergiendo en este contexto. Quiero pensarlo en términos de pandemia, porque la pandemia ha llegado inesperadamente, ha irrumpido en nuestros escenarios, en nuestra vida cotidiana, sin pedirnos permiso, porque nosotros el 16 de marzo empezábamos las clases y el 16 de marzo nos dijeron quédense en casa. Pero todos ustedes y todas nosotras, como docentes, estamos preparadas para iniciar algo. Entonces ahí ha habido una marca, ha habido una experiencia que determinó distintos rasgos de nuestra subjetividad. Eso lo vamos a ver luego. Pero ahora, en este sujeto y en este tiempo histórico y en esta situación especialísima, como podría ser cualquier otra, porque todos los contextos son particulares, todos los contextos tienen rasgos inesperados, significativos, ¿sí? Y este sujeto que está situado social, históricamente, está enmarcado en un contexto político, también tiene rasgos particularísimos.
Pero en este momento el rasgo transversal, lo que hace que nosotros actuemos, pensemos de una manera y no de otra, tiene que ver con esto de la pandemia. La pandemia es un rasgo del contexto, pero no es un pretexto. En la pandemia se siguieron desarrollando cuestiones de otro modo, y en ese punto tenemos que hacer foco como trabajadores sociales o como futuros trabajadores sociales. ¿Cuáles fueron las posibilidades de emergencia de este hito histórico? La pandemia viene a develar lo que la crisis instaló. La pandemia viene a mostrarnos situaciones de mayor vulneración, de mayores desigualdades, de mayores crueldades, de mayores silencio, en un estado que está más o menos presente, pero un estado que debiera ocuparse, ¿sí? En este punto estamos, en el contexto. Todas estas desigualdades se manifiestan en esta vida cotidiana, en estas posiciones que los sujetos tenemos en nuestros campos cotidianos, ¿sí? Se manifiestan en nuestras familias fueron armando nuevas formas de estar en este tiempo. Y fueron porque el aparecer tiene que ver con lo que vieron en metodología del pensamiento mágico, ¿sí? Fueron surgiendo, se fueron construyendo nuevas formas de relación. Y en estas nuevas formas de relación, yo quiero preguntarme quién es el otro. ¿Quiénes son lesotres? Lesotres que en un momento son los competidores. Competimos por un único puesto, hacemos cola 10. Competimos por las mejores ofertas en el mercado. Competimos por el otro. Acá, un paréntesis quiero haré. Hay como dos posiciones filosóficas, ¿no? Una que lidera Chun, que ya lo vamos a leer en la unidad 4 o 5, que dice que de esta salimos con un capitalismo más feroz, que de esta salimos agudizando las cuestiones del mercado, ¿sí? Y hay otras posiciones que dicen que no, que de acá va a emerger una nueva humanidad, que de acá va a emerger posibilidades de solidaridad, posibilidades de colectivización. Entre estas dos posiciones nos debatiremos los próximos años, porque esto no va a ser mañana. Pero quiero acercarnos un poco más a esto y pensar qué nos toca como trabajadores sociales hoy. Entonces Carballedo lo primero que nos va a decir, y esto es prepandemia, ni la veía la pandemia, ninguno de los autores que hoy vamos a leer y que vamos a leer a lo largo de este cuatrimestre veían la pandemia, porque la pandemia fue un hecho inesperado. Pero bueno, ¿qué nos va a decir Carballeda acerca de la intervención en trabajo social? Primero, que la intervención es una construcción artesanal. En esta construcción artesanal va a decir que tenemos que ser capaces de diseñarla en la relación de lo particular o de lo singular con lo universal. Y en esa relación de lo singular con lo universal, en esto de lo micro con lo macro, tenemos que ser capaces de liderar proyectos de intervención interdisciplinarias, donde las disciplinas puedan complejizar, cada una de las disciplinas puedan complejizar la mirada acerca del hecho social. Esta intervención que tiene que ser una intervención de modo integral, que tiene que estar en pos de garantizar los derechos, que tiene que estar liderada por la mirada, por la escucha atenta y por el diálogo. El diálogo que no es unidireccional,
unidireccional, sino que tiene que ver con una reciprocidad, que tiene que ver con una retroalimentación de lo que está sucediendo. Y también va a decir Carballeda que la intervención es artificial, porque es alguien que viene de otro contexto a disponer de un dispositivo. Ese dispositivo que tiene que ser consensuado, que tiene que ser armado con la voz del lesotres. Es imposible armar el proceso de intervención sin la escucha. ¿Sí? Y el paso importante que tenemos que dar es traspasar el sentir de la necesidad a la garantía de derecho. Esto no lo va a decir Carballeda, lo dice Emilia, ¿sí? Y lo vamos a retomar en la unidad número 2, cuando veamos la perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Pero anótenlo al margen para que, si yo no lo retomo, ustedes me lo traigan. Esta intervención que tiene que ser capaz de abandonar viejas teorías, viejos marcos de referencia, para intentar trabajar desde un abordaje complejo, para intentar trabajar desde la complejidad. Otra subrayadito con resaltador al margen, para que ustedes puedan ver luego cómo se enlaza este tema con la unidad número 2 del programa, ¿sí? Quiero decirles que Carballeda no plantea la intervención en lo grupal, pero que todo lo que él trae en el capítulo 1 acerca de intervención nos viene de perilla para mirar los grupos hoy. Nos viene de perilla para entender la fragmentación en la crisis de la modernidad. Eso es muy importante. Ustedes podrán llamar a esta época de modernidad líquida, de posmodernidad, de crisis de la modernidad. Pero sepan que hemos abandonado los rasgos de la modernidad. Sepan que estamos desde hace varios años en este momento sociohistórico que nos determina y nos condiciona. Y para terminar, decirles que toda intervención, que en toda intervención, quien interviene es sujeto de la intervención también. Se implica, se involucra en la intervención. Y acá, dos frases. Abandonamos el mito de la objetividad. Pero no lo abandonamos para decir, todo es subjetivo. No. Abandonamos el mito de la objetividad para decir que somos sujetos, que nos implicamos en un campo, pero que sabemos cuál es nuestra posición política, teórica y ética.